Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Existen misterios inexplicables en casi todos los rincones del mundo, pero aquí en Egipto la tierra misma es parte del misterio. ¿Qué tesoros permanecen sepultados bajo las arenas del desierto, escondidos bajo la estructura más grande que haya construido el hombre? Durante miles de años los pueblos de todo el planeta se han maravillado ante la abrumadora proeza de la arquitectura antigua, conocida como la Gran Pirámide. Es posible que una cultura que prácticamente pertenecía a la Edad de Piedra hace más de 4000 años haya descubierto secretos de matemática compleja, astronomía, geología y el arte de la construcción que superan a la tecnología moderna. En la actualidad, los más grandes descubrimientos hacen que los científicos busquen en una dirección completamente nueva. Lo que encontramos detrás de esta puerta nos dará la respuesta al acertijo que más nos ha intrigado a lo largo de los tiempos. Quizá descubramos que los misterios de Egipto deben seguir siendo otro de los encuentros con lo inexplicable. Existe un adagio en Egipto que ya era viejo cuando Moisés liberó al pueblo de Israel del yugo egipcio. Todas las cosas le temen al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides. Son la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún quedan en pie, y aún son las más antiguas, las más grandes y las más misteriosas estructuras que haya construido la mano humana. También la palabra pirámide es un misterio. No existen raíces etimológicas de ella en ningún idioma de la Tierra. El único misterio sobre las pirámides es que las personas aún las consideren un misterio. Son tumbas construidas para los faraones egipcios. Cualesquiera sean los misterios que ellos hayan entrañado, la arqueología ya los ha resuelto. Ninguno de los conceptos tradicionales sobre las pirámides o sus constructores han sido demostrados. Hay 2 hechos y solo 2 que son incontrovertibles. Primero, no se ha encontrado el cadáver de rey alguno o alguna otra momia en la Gran Pirámide. Segundo, no se ha establecido prueba irrefutable alguna respecto de la fecha de su construcción. Todo lo demás respecto de esta maravilla sigue siendo un misterio para los pensadores tradicionales. Se trata de una polémica muy antigua. Incluso cuando Alejandro Magno contempló, asombrado, la Gran Pirámide, 2300 años atrás, sus generales ya debatían cómo se las habían construido. De todas formas, las pirámides son una realidad, y las realidades pueden medirse y cuantificarse. El conjunto de pirámides de Giza se yergue en la ribera oeste del río Nilo, a solo 16 kilómetros de la ciudad de El Cairo. Allí hay 3 pirámides, la más grande de las cuales se denomina la Gran Pirámide, porque es en verdad la estructura más grande construida por el hombre sobre la tierra. Ni el paso del tiempo ni las pirámides mismas han sido piadosas con los investigadores que tratan de resolver el enigma más antiguo y complejo. Hasta la vanguardia científica admira, maravillada, este vasto complejo que ha definido la historia de Egipto por al menos 4000 años. En realidad, la ciencia de la era espacial ha profundizado el misterio. En 1992, una empresa alemana liderada por Rudolf Gantenbrink fue contratada para limpiar lo que se creía que era un respiradero en la Gran Pirámide. A fin de dilucidar lo que se encontraba en el respiradero, Gantenbrink y su equipo técnico diseñaron un pequeño robot con una cámara y una luz montadas que podía trepar por el angosto pasaje y permitirles ver qué había adentro. El aparato, una maravilla de la ingeniería en sí mismo, realizó 2 asombrosos descubrimientos. Primero, el recorrido inicial demostró que el respiradero que salía del recinto de la reina no era recto como se había pensado, sino curvo. Por ese motivo, el robot debió detener su trayectoria. En el respiradero norte, el robot viajó 65 metros en línea recta antes de que se detuviera ante esta puerta. Provista de 2 aldabas de cobre, el único metal que se encontró en esta pirámide. Esta fue la segunda sorpresa del descubrimiento, que planteó la pregunta que aún está sin responder. Si en verdad esta es una puerta, ¿existe entonces otro recinto aún no descubierto en el corazón de la Gran Pirámide? ¿Qué hay allí si es que realmente hay algo? Quizá la pregunta más importante sea, ¿cómo llegaremos a ese recinto?
No hay misterios detrás de la puerta secreta de la Gran Pirámide. No hay ningún misterio detrás de ella. Creo que es solo una gran piedra que los egipcios emplearon para cerrar el respiradero. Y cuando abandonaron el recinto mortuorio sin concluir, dejaron esa piedra dentro del respiradero. La Gran Pirámide fue cerrada en 1998 y fue reabierta solo recientemente. Algunos observadores afirman tener evidencia de que está llevándose a cabo algún tipo de excavación dentro de la pirámide. Es posible que los expertos ya estén cavando un túnel hacia lo que esperan sea un recinto detrás de esa puerta. A fin de alcanzar un punto detrás de esa puerta, será preciso cavar un túnel a través de piedra caliza sólida. ¿Es por este motivo que la pirámide estuvo cerrada durante casi 2 años? Debimos cerrar la pirámide. La gente dice que las pirámides son inmortales, y no es así. Las pirámides necesitan mucho trabajo de conservación. Cada turista que entra a la pirámide exuda unos 20 gramos de agua. Ese agua se transforma en sal y descubrimos que la humedad dentro de la pirámide era del 85%. Lo que hicimos fue eliminar la sal del interior de la pirámide. También restauramos muchas grietas e instalamos un sistema de ventilación. A la luz de semejante grado de cuidado, ¿es probable que hayan permitido realizar las excavaciones necesarias para ver qué hay detrás de esa puerta? A pesar de todas las controversias, hay un punto en el cual todos los expertos concuerdan, que es física, matemática y científicamente imposible que la pirámide de Khufu haya sido construida. Sin embargo, allí está y tiene 42 pisos de alto y cubre la superficie de 10 estadios de fútbol. Es una masa semisólida de piedra caliza formada por aproximadamente 2.500.000 bloques de piedra, increíblemente ensamblados, cada uno de ellos de 2,5 a 10 toneladas. Es una cantidad suficiente para construir 35 edificios como el Empire State, y aún así sobraría piedra. Dado que se supone que las pirámides fueron construidas en la antigüedad, con muy poca disponibilidad de herramientas y medios tecnológicos, ¿no sería sencillo para los constructores actuales con su moderna tecnología hacer una segunda gran pirámide? Dudo que los antiguos egipcios hayan contado con conocimientos sobre la moderna geología. Sin la ciencia moderna es inconcebible que se haya construido una estructura de semejante porte y que no se desmoronara por falta de cimientos adecuados. Normalmente se desplomaría. En la construcción moderna, los ingenieros consideran que una tasa de 15 centímetros en 100 años es aceptable para edificios de oficinas. El Capitolio de los Estados Unidos se asentó 12 centímetros en los últimos 2 siglos. En 5.000 años, la Gran Pirámide, que pesa 6.000 millones de kilos, se ha asentado menos de 2 centímetros. Quienquiera que haya elegido el emplazamiento de la Gran Pirámide contaba con conocimientos de ubicación y preparación de lugares mucho más profundos que los de nuestros geólogos modernos. Pero la Gran Pirámide de Khufu y sus 2 pequeñas y majestuosas acompañantes son solo el remanente de la magnificencia que pudo contemplar Alejandro Magno a la luz del sol desde kilómetros de distancia. El brillo de las estructuras se debía a una cobertura total de piedra caliza muy pulida. Las 115.000 rocas que revisten las pirámides, cada una de ellas con un peso de hasta 10 toneladas, fueron quitadas en el siglo XIV para construir la ciudad del Cairo. Estas fueron fijadas con tolerancias de una 2000ava parte de una pulgada. La precisión es tanta que no puede introducirse una hoja de afeitar entre las juntas. Se trató de una precisión óptica milimétrica en una gran extensión. Pero ¿qué es lo que realmente vemos hoy en día? ¿No se trata solo de una gran pila de rocas? ¿Con cuánta precisión se construyó la Gran Pirámide? Y más específicamente, ¿cómo pudieron cortar, acarrear y colocar estas piedras una encima de la otra con una angulación específica? ¿Y qué podemos decir de la piedra de la cúspide de la Gran Pirámide? ¿Ha estado perdida por siglos? ¿Ha sido encontrada? Y estos son interrogantes que atañen solo al exterior. ¿Y cuál es el significado de las baldosas de granito rosado de 70 toneladas que de alguna forma fueron colocadas en el cielo raso del recinto del rey? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Y por qué lo hicieron? Las pirámides. Heródoto llegó a Egipto en el año 440 a.C. Para ese entonces las pirámides eran tan antiguas para él como él lo es para nosotros, pero su narración es la que avalan la mayoría de los egiptólogos de nuestros días. Según Heródoto, se extrajeron 2.600.000 bloques de piedra y se llevaron al emplazamiento durante el periodo de 20 años a lo largo del cual se construyó la Gran Pirámide. Dejemos por un momento de lado la pregunta de cómo pudo lograrse semejante hazaña para interrogarnos acerca de cómo pudieron colocarlas con tanta precisión y más aún, cómo pudieron lograr semejante precisión en dicho lapso de tiempo.
En la construcción moderna, si se pudiera mantener cada lado de las paredes de 200 metros dentro de una vertical de 15 centímetros de tolerancia máxima, sería un logro sin precedentes. Pero la Gran Pirámide solo registra una desviación de unos 6 milímetros. Es una precisión imposible de igualar en la construcción de hoy en día. Es claro que no se trató solo de apilar rocas una encima de la otra, sino que esta construcción involucró concienzudos conocimientos arquitectónicos. Pero concentrémonos por un momento en la forma en que dichas piedras fueron acarreadas. Recordemos que estamos hablando de una cultura que, según sabemos, solo contaba con herramientas primitivas para trabajar. El gran historiador Herodoto visitó Giza en el siglo V a.C. Él escribió que los egipcios de esa época le comentaron que un equipo de 100.000 trabajadores, bajo un régimen de trabajo continuo, reemplazados cada 3 meses, trabajaron durante 20 años para construir la Gran Pirámide. Para construir la Gran Pirámide en 20 años, se necesitaría colocar cada una de esas enormes piedras cada 3 minutos durante las 24 horas. Ese ritmo requeriría una tecnología con la que hoy en día no contamos. Es difícil justificar el argumento de que las pirámides fueron construidas con piedra y herramientas de cobre. Este pueblo no conocía la rueda como medio de transporte, ni la polea, ni el equipamiento moderno de relevamiento, grúas o aparejos. Cientos de bloques que pesan hasta 30 toneladas están colocados en lo alto de la Gran Pirámide. Solo contaban con la palanca, el rodillo y el plano inclinado. Pero colocar las rocas en su lugar era solo uno de los problemas. Llevar los bloques al emplazamiento era también una tarea de proporciones. Los bloques se movían sobre enormes trineos o eran arrastrados a lo largo de grandes cantidades de troncos. Las rocas que llegaban desde canteras remotas eran transportadas en barcazas por el río y se las llevaba hasta el emplazamiento a través de un camino de 1,5 kilómetros de largo. Una vez en el emplazamiento, los bloques eran subidos a lo largo de un plano inclinado hasta colocarlas en su lugar. Era un proceso que requería mucha mano de obra y tal vez el esfuerzo de un puñado de idealistas que solo buscaban materializar un sueño. Esta opinión, con leves variantes, constituye el punto de vista aceptado en la actualidad por la mayoría de los egiptólogos. Un punto de vista claro que puede refutarse. Existe una creencia muy difundida, fomentada por Hollywood, de que se emplearon a cientos de miles de esclavos para construir las pirámides. Nada más equivocado. La cuarta dinastía no formaba ni una poderosa nación militarista ni era muy agresiva, pero aun si lo hubiera sido, no contaba con la cantidad suficiente de esclavos en un radio de 8.000 kilómetros para proveerse del personal necesario. Los académicos están divididos entre los que apoyan la teoría de los rodillos y quienes apoyan la idea de la rampa, como hechos reales cuando en verdad no existe evidencia sólida. La teoría de la rampa dice que se construyó una rampa de 1,5 kilómetros, cuya altura crecía conforme se erigía la pirámide. En realidad, se requeriría de más esfuerzo para construir la rampa que la pirámide misma. Además, habrían quedado 2.500 millones de kilos de escombros para deshacerse de ellos. ¿Y dónde están? ¿Alguien lo sabe? Eso es algo que ni hasta los más fervorosos adeptos a la teoría de la rampa han podido contestar. ¿Pero qué puede decirse de la teoría de los maderos rodantes? ¿Es posible que los bloques hayan sido movidos de esa forma? Es posible demostrar que se puede mover con maderos cilíndricos un bloque de este tamaño, pero habría que eliminar esta teoría. Los únicos árboles con los que contaban eran las palmeras datileras, que constituían su fuente de alimentación. Es improbable que las hayan talado. La importación de maderos hubiera requerido más barcos que los que tuvo Egipto en toda su historia, solo para trasladar los 25 millones de árboles que fueron necesarios. Es casi imposible hacer rodar un madero sobre calles de piedra. Además, el gran peso de los bloques los hubiera convertido en pulpa en poca distancia. Tiene que haber habido un método totalmente diferente para levantar y mover estas piedras tremendamente pesadas. Un mecanismo que haya hecho posible el movimiento de estas enormes masas. Sin embargo, no conocemos la existencia de este dispositivo. Astrónomos, matemáticos, arqueólogos, egiptólogos, antropólogos y casi todas las demás ramas de la ciencia combaten la idea de que una cultura que prácticamente vivía en la edad de piedra hubiera logrado tal proeza. Pero tal vez hayamos ido al lugar equivocado en busca de respuestas. Yo he descubierto el secreto de las pirámides. Supe cómo los egipcios y los antiguos constructores del Perú, de Yucatán y de Asia, solo con herramientas primitivas, elevaron y colocaron pesados bloques de roca. Estas palabras pertenecen a Edward Leeds Calnin, quien no es un mago ni alquimista de la antigüedad, sino un excéntrico letón que construyó por sí solo este asombroso complejo a solo unos kilómetros de Miami.
Un refugiado letón que no pesa más de 45 kilos construyó todo este complejo de unas 5 hectáreas, incluida la muralla de 2,5 metros que lo rodea por completo, sin ninguna ayuda. El nombre de la persona que construyó este castillo es Edward Lidskalning. 1,50 metros de alto, 45 kilos de peso, educación primaria. Se trata de una obra asombrosa que aún hoy deja boquiabiertos a los ingenieros. Se la compara con las grandes pirámides de Egipto. Esta es la roca más grande que él movió. Pesa 30 toneladas y la puso en este lugar él solo. Su logro más asombroso es esta puerta de 9 toneladas. Se sentía ofendido si sus visitantes no podían moverla con un solo dedo. Todas las sillas que había construido se mecían a un tiempo. Cuando él vivió aquí solía hacer que se mecieran. Este robusto sillón pesa 2,5 toneladas y aún hoy en día se mece. Hay quienes consideran a este complejo como la 8ª maravilla del mundo. Trabajó en general por las noches durante 20 años. Es seguro que hay personas en el sur de Florida que sienten curiosidad por saber cómo se hizo e incluso lo bastante indiscreta como para espiar el desarrollo de toda su tarea. La revista Fate informó que varios adolescentes espiaron a Eddie Lidskalning mientras levantaba un gran bloque de coral, como si hubiera estado levantando un globo de helio. Y otro vecino informó que lo vio colocar sus manos sobre el bloque y que luego lo levantó. Creo firmemente que cuando Ed Lidskalning dijo que conocía los secretos de la construcción de las pirámides, decía la verdad. ¿Podría este caso explicar la razón por la cual enormes bloques de granito se encuentran aún en lo alto del recinto del rey y cómo llegaron allí? ¿O la manera en que se construyeron los respiraderos de la Gran Pirámide? El Dr. Joseph Davidovich y yo sostenemos que los bloques de la Gran Pirámide constituyen una forma superior de concreto. Esta es una muestra del pasaje ascendente de la Gran Pirámide. Varios estudios concuerdan en que se trata de roca fabricada por la mano humana. Rodillos, rampas, concreto prefabricado, ¿no podrían resolverse todos estos misterios con solo consultar los registros? La Gran Pirámide fue el emprendimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, no existe ningún dibujo ni esquema, ningún objeto u hoja de diseño que nos hable sobre su construcción. Los egipcios nos dejaron unos 3.000 años de historia escrita o gráfica que contempla prácticamente todo lo que sucedió en su cultura, desde el nacimiento de sus hijos hasta las operaciones de cosecha y cultivo, construcción, tejido, sacrificio, oración, embalsamamiento, pero nada sobre las pirámides de Giza. ¿Podría ser posible que no hayamos descubierto aún esos registros? ¿O existe una razón para ser cauto al momento de aproximarse a los secretos de los faraones? La maldición de los faraones comienza en 1920, cuando dos ingleses, Howard Carter y Lord Carnarvon, descubrieron la tumba del faraón Tutankamón. Entre las espectaculares riquezas, Carter y Carnarvon descubrieron una tabla sobre la cual se había escrito una sombría maldición. La muerte rozará con sus alas a quien quiera que perturbe la paz del faraón. La advertencia no los puso nerviosos, pero tuvieron miedo de que los nativos se asustaran y renunciaran. Tacharon toda mención de la tabla en sus registros y la arrojaron en los escombros. Carnarvon y Carter estaban a punto de descubrir la momia misma cuando Lord Carnarvon contrajo una enfermedad mortal. Si bien sospechaba de una infección, los médicos no pudieron emitir un diagnóstico concreto. Falleció antes de que su hijo pudiera llegar a su lecho de muerte. Otra víctima fue el arquitecto estadounidense Arthur Mason, quien había sido la persona que derribó el último tramo de pared que bloqueaba la entrada a la tumba. Falleció en el mismo hotel, con los mismos síntomas que Carnarvon: fiebre y un coma repentino. La mañana siguiente a que Carter hubiera mostrado a su amigo George Gould la tumba, Gould se despertó con fiebre alta. Al atardecer había muerto. El radiólogo Archibald Douglas Reed fue el primero en cortar las vendas de la momia y aplicarle rayos X. Reed falleció a bordo del barco de vuelta a su Inglaterra natal. Todo este incidente pudo haber sido olvidado por siempre de no haber sido por unos 30 catedráticos y otras personas relacionadas con la excavación que murieron de manera fulminante y misteriosa.
¿Qué pudo haber causado estas muertes prematuras y coincidentes entre los invasores de la tumba sagrada del rey Tutankamón? ¿Pudieron haber sucedido por haber inhalado una antigua bacteria? El doctor Ezzedine Taha, un eminente médico y biólogo del Cairo, ofreció una conferencia de prensa en 1962. Afirmó haber descubierto que un hongo microscópico de la antigüedad probablemente había sobrevivido en estado latente durante miles de años. Pero ahora, afirmó, los hongos pueden controlarse con los modernos antibióticos. Irónicamente, el doctor Taha falleció durante el período en el cual efectuaba sus experimentos. Su coche se salió de control en una carretera desierta y aislada. La colisión, sin embargo, no fue la causa de la muerte. El informe de la autopsia reveló un colapso circulatorio como la causa de la muerte, la misma afección que ultimó a Carter, a Carnarvon y a los demás. Cualquiera haya sido la causa de las muertes, hay otro misterio de las pirámides que permanece aún sin explicación. ¿Qué otro misterio yace sepultado bajo las arenas de Egipto? ¿O tal vez encerrado en las rocas de la Gran Pirámide? ¿Se han producido nuevos descubrimientos sobre los cuales aún no hemos tenido noticias? Y singulares misterios de Egipto se encuentra la práctica de la momificación. Recientes descubrimientos sugieren que este procedimiento tuvo lugar por cientos de años. El proceso era complejo y requería de cuidados de manos expertas y atención. Los sacerdotes quitaban la mayor parte de los órganos internos, los colocaban en frascos con cubierta. Luego se secaba el cuerpo mediante una capa de sales de natrón que se esparcía dentro y fuera del cadáver. Luego de 40 días se envolvía el cuerpo en tiras de algodón, se lo colocaba en una serie de féretros de madera con un exterior de piedra y se lo colocaba en una cripta o tumba orientada al este. Este es presumiblemente el proceso que debe haber tenido lugar en Khufu antes de que el cuerpo fuera encomendado al sarcófago del recinto del rey en la Gran Pirámide. Debemos aclarar que no se ha encontrado ningún cuerpo en ninguna de las pirámides de Giza, ni en ninguna otra pirámide egipcia. Además, no existe evidencia de que alguna parte de las pirámides haya constituido una tumba mortuoria de los faraones. Los constructores dejaron el nombre de Khufu en unas inscripciones realizadas en grandes bloques encima de la cámara mortuoria. Son inscripciones que nadie vio hasta 1837. Respecto de las inscripciones jeroglíficas, descubrí que esta es una falsificación realizada en mayo de 1837. Recibí una carta de un tal señor Allen de Pittsburgh que decía que su bisabuelo había sido testigo de que el señor Hill había ingresado con la pintura roja y un pincel para concretar la falsificación. Cuando el bisabuelo se quejó por el incidente, fue despedido de su empleo y echado de Giza. Al examinar el facsímil de las marcas en pintura roja, me resultó evidente que se trataba de una falsificación, porque el señor Hill había escrito mal el nombre del faraón. En lugar de escribir Khufu, escribió Raufu, lo cual habría sido igual a pronunciar en vano el nombre de Dios, algo que nunca pudo haber ocurrido. Pero si la Gran Pirámide no había sido diseñada como tumba para los faraones, ¿cuál era su propósito? Las respuestas a esta pregunta son muchas y tan variadas como los autores que aún consideran que las pirámides constituyen un objeto fascinante sobre el cual escribir. A pesar de las intrincadas y ficticias teorías sobre las pirámides de Giza, fueron y son nada más que monumentos funerarios construidos cerca del año 2600 a.C. Giza es un complejo funerario, nada menos y nada más. Existe un complejo mortuorio en Giza, pero esta realidad apenas prueba que Giza es solamente un complejo mortuorio. Sería muy parecido a considerar que la Catedral de Notre Dame es un complejo mortuorio solo porque hay un cementerio a uno de sus lados. La esfinge fue erigida por Khafre, el constructor de la segunda pirámide, y muchos egiptólogos consideran que su cara guarda una clara semejanza con la suya. Además, atribuir la esfinge al faraón Khafre se ha vuelto insostenible. Recientes descubrimientos arqueológicos y geológicos demuestran que la esfinge tiene al menos 10.000 años de antigüedad o más aún. La Gran Pirámide es evidencia de un conocimiento inusitado de la ciencia de la astronomía. Los egipcios podían medir el día, el año y la sucesión de los equinoccios. Sabían que nuestro planeta era esférico y sabían cómo calcular la latitud y la longitud con precisión.
La forma en que se construyeron las grandes pirámides y el propósito oculto detrás de ellas es solo el comienzo de los misterios de Egipto y sus muchos acertijos. Pero por el momento, pasemos a la pregunta más importante. ¿Por qué fueron construidas las grandes pirámides? Los catedráticos tradicionales aún sostienen que todo el complejo de Giza es solo una tumba monumental. Pero otros consideran que las estructuras mismas parecen sugerir que hay más, mucho más para observar acerca de estos monolitos gigantes que solo lápidas de gran magnitud. La mayoría de los catedráticos concuerdan en que los antiguos egipcios contaban con poco conocimiento o ninguno de matemática avanzada. ¿Podrían estar equivocados? Para construir la Gran Pirámide, los arquitectos emplearon varios conceptos de matemática muy avanzada que no fueron descubiertos sino hasta miles de años más tarde. Los arquitectos encontraron estos conceptos matemáticos aún no descubiertos que desafían la imaginación. Inclusive las técnicas de construcción son sorprendentes, al igual que la relación de la Gran Pirámide con la Tierra y las estrellas. Mediante el uso de los cálculos matemáticos y las observaciones astronómicas, se observó que las relaciones de masa entre las tres pirámides de Giza corresponden con enorme precisión a las relaciones de masa de las tres estrellas de la constelación Alpha Centauri. Lo más misterioso es que la alineación de las pirámides se corresponde con el punto de asentamiento de Alpha Centauri en el momento en que se construyeron las pirámides. Como no existen pruebas de que los antiguos egipcios contaran con la capacidad de medir las masas de las tres estrellas, la presencia de correlaciones podría indicar influencias extraterrestres en el diseño y construcción de las pirámides. La orientación geográfica de la Gran Pirámide de Giza es tal vez su característica más sorprendente. Sus lados corren casi exactamente desde el norte hacia el sur y desde el este al oeste. La desviación se encuentra dentro de los 3 minutos del ángulo norte. Geográficamente, la Gran Pirámide se asienta en la única línea de intersección de longitud y latitud del mundo que separa las masas terrestres de la Tierra y sus océanos. ¿Podría ser posible, como insisten algunos teóricos, que fuera un observatorio astronómico? En ese caso, nuevamente se encuentra situada en el lugar preciso que refleja una de las profecías de Isaías en la Biblia. En la Biblia, en Isaías 19, muchos catedráticos creen que se refiere a la Gran Pirámide. Allí se lee: en ese día habrá un altar de Yahvé en Egipto y una estela de Yahvé junto a su frontera. Estará como señal de Yahvé en Egipto. Isaías 19, versículos 19 y 20. La referencia es a un altar y a un monumento en el corazón de Egipto y en su frontera. Parece estar en diferentes lugares. ¿Cómo podemos concluir que la Gran Pirámide constituye el cumplimiento de dicha profecía? Según parece, la Gran Pirámide es la única estructura que cumple con estos requisitos, pero tenemos que tener conocimientos de geografía antigua. La Gran Pirámide, tal como podemos ver, se yergue en el vértice del triángulo creado por el delta del Nilo. Pero en tiempos antiguos, Egipto estaba dividido en 2 países, el Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto al sur. La Gran Pirámide se encuentra precisamente en esta frontera. Pero esta ubicación coincide con el centro de Egipto visto como un solo país. Al igual que con la mayoría de las cosas que tienen que ver con las pirámides, existe además otra faceta en el acertijo de Isaías. Su lugar en la frontera se define además por su designación como la Gran Pirámide de Giza. Giza en realidad significa frontera. Cuando más aprendemos sobre el complejo de Giza, menos seguros estamos de las teorías convencionales que intentan explicar estos misterios. Pero si las teorías convencionales no explican el propósito por el cual se construyó la Gran Pirámide, ¿qué tienen para ofrecer las teorías contemporáneas? La Gran Pirámide es un reloj, un almanaque y un observatorio astronómico. Con su altura de 150 metros en invierno arrojaría una sombra de 80 metros. En primavera esta sombra disminuiría hasta desaparecer. Esta progresión pudo haber sido empleada para marcar las horas, las estaciones y el año astronómico. Sobre la base de la evidencia brindada por los textos sumerios, todo indica que las pirámides de Giza fueron construidas como almenas por los extraterrestres como indicadores de un corredor de aterrizaje que culminaría en un puerto espacial en el desierto del Sinaí. En 1813, el astrónomo Richard Proctor descubrió en antiguos registros que las grandes pirámides fueron empleadas como instrumento astronómico. Mediante el uso de pasajes durante la construcción, los egipcios efectuaron un relevamiento cartográfico de los cielos.
La Gran Pirámide de Giza y sus 5 placas de granito sobre la cámara del rey pudo haber sido un receptor transmisor sintonizado con alguna parte del universo que aún no conocemos. Estos presuntos usos son, por cierto, pura especulación y no demuestran que la Gran Pirámide haya sido jamás usada de dicha manera. Por otro lado, es interesante notar que no se produjeron nuevos descubrimientos que refuten las teorías modernas. En 1925, un catedrático llamado Basil Stewart publicó los resultados de un estudio de la Gran Pirámide, donde explicaba que la base de la pirámide no solo es un cuadrado perfecto, sino que los lados de dicho cuadrado son una fracción perfectamente par del diámetro de nuestro planeta. Las probabilidades de que este fenómeno no se verifique como mera coincidencia son verdaderamente astronómicas. Stewart explicó también que el ancho de cada lado de la base es un múltiplo perfecto del número 365,25. La cantidad exacta de días en un año calculados con mayor precisión que lo hacemos hoy en día. Actualmente, con toda la ingeniería moderna y nuestros recursos, y dejando de lado la cuestión monetaria, la construcción de la Gran Pirámide, según estas especificaciones geométricas, superaría nuestras posibilidades. Sabemos que existen 3 recintos, 2 están sobreelevados y 1 es subterráneo, todos ellos en la Gran Pirámide. ¿Puede que exista otra cámara? De ser así, ¿qué podemos esperar encontrar? ¿Puede que se trate del muy comentado Salón de los Registros? ¿El rollo de Khufu? ¿O podría ser, como algunos han sugerido, una demostración de la leyenda de la Atlántida? ¿O será solo otra habitación vacía? Estructuras antiguas fueron en realidad diseñadas y construidas por extraterrestres. Puede que resulte extraño, pero la idea está cobrando apoyo. Estos expertos consideran que es la única explicación para la sofisticada tecnología requerida para producir un monumento tan impresionante. Y si es lógico pensar que realmente existió una raza capaz de viajes interplanetarios, esta sería capaz de transportar y colocar estas piedras en el emplazamiento con precisión matemática. ¿Podría ser posible que la respuesta a la pregunta de quién construyó las pirámides se encuentre aquí en el planeta Marte? Richard Hoagland no descubrió la cara de Marte en un lugar llamado Sidonia en el planeta rojo, pero él fue la fuerza promotora que lideró un grupo de científicos, catedráticos internacionales y gobiernos mundiales hacia un activo interés en los monumentos de Marte. Un científico de la NASA, el Dr. Tobias Owen, descubrió los primeros monumentos de Marte en 1976, una cabeza gigante de 1,5 kilómetros de largo, de aspecto humano, que yacía en el desierto norte de Marte. En 1979, 2 analistas de imágenes de la NASA descubrieron que había 2 fotos de esa cara que habían sido tomadas con 2 diferentes ángulos de luz por la nave espacial Viking, además de una estructura piramidal gigantesca muy cerca de allí, conocida ahora como la pirámide D y M. La NASA desestimó estas conclusiones y las calificó de ilusión óptica. Luego de años de infructuoso debate, un miembro de nuestro equipo, el Dr. Mark Carlotto, decidió utilizar una técnica de modelado de avanzada y tridimensional que ahora indica con toda certeza que la cara pudo en verdad haber sido una escultura real, tridimensional y de aspecto humano sobre la superficie de Marte. Lo que abruma es la posibilidad de que en algunas de esas imágenes de Sidonia encontraremos pruebas concluyentes de una conexión entre los monumentos de Marte y los monumentos de la Tierra, representados por las pirámides de Giza. Si Hoagland y su grupo están en lo cierto, ¿podría ser posible que quien quiera que haya construido el complejo de Sidonia en Marte también haya construido el complejo de Giza en Egipto? Por supuesto, aún no sabemos por qué habrían hecho semejante cosa. Y dado que Marte parece muy lejano, ¿podría la respuesta estar aún dentro de la pirámide misma? Cerca de 3 años atrás, un amigo que fue parte clave de la expedición SCORE vino a verme con una historia asombrosa. Él dijo que estaba en medio de una filmación en otra parte de la plataforma, cuando el equipo de cámara fue llevado dentro de la pirámide y se le permitió subir por encima de la cámara del faraón, la primera cámara aliviadora llamada Cámara de Davidson. En uno de los rincones había un agujero que fue producido por Howard Weiss 150 años atrás. Al ingresar, doblaron hacia la derecha y encontraron un túnel que corría a lo largo de la pared de granito de la Cámara Davidson. Este túnel sería el lugar perfecto para cavar otro túnel a 90 grados, que formaría una intersección de la puerta Gantenbrink. Había un cable eléctrico que subía desde la galería principal,
que estaba tibio al tacto. Cuando subieron las escaleras en una de las cámaras, se encontraron por encima de la cámara Davidson y encontraron una gran cantidad de bolsas de arpillera que estaban llenas de piedra caliza recién extraída y que parecía provenir del túnel en el que se habían metido fuera de la cámara Davidson. Entonces, si uno quería, podía ir secretamente y cavar lo que estaba detrás de la puerta, quedar fuera de la vista de los turistas, los científicos, los ojos curiosos de la televisión y de todo el mundo. Es posible que alguien esté en realidad intentando perforar la roca sólida hasta un punto que se encuentre detrás de la puerta Gantenbrink sin que el resto del mundo lo sepa. La respuesta a esa pregunta no solo es muy polémica, sino que tiene repercusiones políticas también. Luego de obtener esta información de mi amigo en la expedición, traté de verificarla porque de eso se trata la ciencia. Otro amigo mío viajaba a Egipto y tenía muy buenos contactos, puesto que había vivido allí durante 25 años. Se introdujo en la Gran Pirámide y pudo tomar algunas muy buenas fotografías que mostraban varios meses después de las imágenes de la expedición que las bolsas de arpillera habían sido cambiadas de lugar. Había una bolsa muy grande en el escalón de la Gran Galería, bien arriba. Polvo de roca caliza en toda la Gran Galería, como si fuera nieve recién caída, lo cual indicaba que alguien había utilizado grandes maquinarias, lo cual produce mucho polvo. Además, había un cable de electricidad aún instalado en un rincón de la Gran Galería, aún tibio al tacto. Estaba a la vista toda la evidencia de que algo sucedía en discordancia con la arqueología contemporánea y con los protocolos de la ciencia. Obviamente una operación clandestina que estaba teniendo lugar en secreto en la pirámide. Anunciaremos esta semana la apertura al público por primera vez de la segunda pirámide y de 3 tumbas. Cualquier cosa que descubramos en Giza, la anunciaremos al público. ¿Se debía toda esta actividad a un proceso de limpieza? El tesoro arqueológico que representa el territorio de Egipto es asombroso. En realidad, asombroso puede ser una palabra muy modesta, pero deberemos contentarnos con ella porque no hay ninguna otra que le haga justicia a la sensación. Los expertos están maravillados con la extrema precisión del ensamble de las piedras en la Gran Pirámide y las dimensiones del proyecto, que abarca 6 hectáreas en su base y una altura de 135 metros. Puede verse una clara línea evolutiva en las pirámides del antiguo reino, que se vuelve más y más complicada. Y esta finaliza con la pirámide de Keops, que es la más complicada que conocemos. Tiene características singulares, es muy diferente de las demás, y una de esas características singulares son los respiraderos que investigamos. Los respiraderos se construyeron con enorme esfuerzo. No fueron perforados en la piedra, sino que se construyeron piedra por piedra con la construcción. Los respiraderos miden 20 por 20 centímetros y tienen 50 metros de largo, pero no tenemos idea de qué propósito tienen. En marzo de 1993, Gantenbrink demostró que al menos uno de los 2 respiraderos más bajos, el del sur, conduce hacia arriba y está bloqueado por una baldosa finamente trabajada en piedra caliza especial. Los respiraderos de Keops nos muestran un conjunto de contradicciones y acertijos, todos los cuales conducen a esa baldosa de funcionarios del gobierno que puede llegar a ser el último gran misterio de la pirámide de Khufu. Pero tal vez el robot podría descubrir si existe una cámara detrás de la puerta. Este es un modelo a escala de la baldosa de piedra. Entonces, si usamos el robot, podemos insertar 2 finos tubos capilares por debajo de la rendija de la baldosa. Entonces podemos hacer pasar un gas y medir la concentración. De modo que si hay una cavidad detrás de ella, el gas permanecerá atrapado. Y podremos medir la concentración del gas y descubrir en realidad cuán grande es la cavidad. Al medir el volumen del gas, podría determinarse el volumen de la cavidad que se encuentra detrás de la baldosa. Se trata de unos pocos litros, lo suficientes para contener un rollo, o varios metros cúbicos, suficientes para contener una gran biblioteca. Esa posibilidad entusiasmó al Dr. Hawass en una entrevista que brindó en 1993. El descubrimiento de la habitación con las 2 aldabas de cobre, en mi opinión, es el descubrimiento del año 1993 en Egipto. El robot fue enviado y ahora encontró una puerta. La longitud de la puerta es como una caja de zapatos, unos 20 por 20 centímetros.
Y además pueden ver estas dos aldabas de cobre, lo cual significa que hay algo detrás de ella. Pero la pregunta era, ¿se trata de dos aldabas o la parte visible de algún otro mecanismo? Aquí tenemos un modelo de la baldosa de piedra y tenemos el mismo tamaño, es decir, 20 por 20 centímetros. Lo que no sabemos exactamente es el ancho de la baldosa, pero probablemente no es mucho más ancha, porque los antiguos egipcios perforaban dos agujeros a través de la baldosa y luego insertaban una abrazadera de cobre del otro lado y torcían los extremos hacia abajo. Entonces tal vez estemos viendo la parte de atrás de la baldosa. Entonces, el lado principal debería ser este. Podemos darnos cuenta de esto con facilidad si aplicamos una corriente aquí y medimos si se sale del otro lado. Entonces sabemos que el lado funcional de la baldosa se encuentra en el reverso. Si eso es verdad, ¿no le otorga eso mayor credibilidad a la idea de que existe algo del otro lado de la puerta? ¿Qué esconde en realidad la puerta? ¿Esconde tesoros de los tiempos de Keops? ¿O tal vez papiros que pueden decirnos mucho acerca de la significación religiosa de construir una pirámide o de la religión del antiguo Egipto? ¿Oculta información de alto nivel espiritual o conectada con las estrellas y la tierra? La respuesta la tendremos en breve, cuando veamos nuevamente lo que encuentra el robot. Lo que encontramos detrás de la puerta es un tesoro. Estoy seguro de eso. Habrá un tesoro de conocimientos y entendimiento. Y de eso se trata la ciencia. La verdadera pregunta que aún resta contestar entonces es si el gobierno egipcio permitirá que se haga el trabajo, o ya se han efectuado obras sin que nadie lo supiera. Por cierto, el Dr. Hawass tiene mucho menos entusiasmo hoy que lo que tenía hace 7 años. No hay nada detrás de ella. Creo que solo es una piedra que los egipcios empleaban para tapar ese respiradero. Y cuando abandonaron la cámara mortuoria sin terminar, dejaron la piedra dentro del respiradero. Si la pirámide fue diseñada o concebida como una cápsula del tiempo para proteger información importante hasta que una civilización tecnológica fuera capaz de abrir esa puerta, entonces hay algo allí diseñado para decirnos la razón que justifica la existencia de la pirámide. Son varias las razones que evitan la apertura de la puerta, pero no son razones científicas. Creo que tal vez lo sabremos en la próxima generación. No veo que la situación vaya a cambiar tan rápidamente. Cualquiera sea la razón, la puerta con su tesoro escondido de conocimientos aún se encuentra cerrada para nosotros. Alejandro Magno las contempló asombrado mientras los generales de su ejército debatían cómo se las habían construido. Marco Antonio y las legiones de Roma se sintieron empequeñecidos ante ellas. Napoleón trajo a un ejército de sabios y científicos para dilucidar el misterio. Y durante 200 años, los arqueólogos de todo el mundo han intentado develar los secretos de su construcción y el propósito de su existencia. Es posible que tengamos aún que encontrar soluciones a los misterios aún más profundos que esconde esa puerta de piedra pulida o sepultados debajo de las arenas de Egipto. ¿Arrojarán las respuestas alguna luz sobre los orígenes de las pirámides o brindarán más motivos de reflexión sobre la historia de la humanidad? No lo sabemos, pero es interesante notar que el Cairo es una antigua palabra que significa Marte. Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo.
Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Una de las historias más intrigantes y persistentes de encuentros inexplicables es la que se conoce universalmente como el incidente Roswell. Roswell, Nuevo México, un típico pueblito situado al borde del desierto del lejano oeste, hasta el 2 de julio de 1947. Esa noche, varios testigos afirman haber oído extraños ruidos y creyeron que se trató del choque de un plato volador. Los militares asumieron el control de la zona de inmediato, pero en una conferencia de prensa insistieron en que se trataba solo de un globo meteorológico. Pero ¿fue la versión del globo meteorológico solo un intento de encubrir la colisión de alguna nave extraterrestre no identificada? ¿Fue esta una víctima del choque en Roswell o se trató solo de un complicado fraude? ¿Qué encontró un ranchero común y sensato en sus terrenos que lo catapultaría a las luminarias del mundo? ¿Y por qué hasta el día de hoy los hechos sucedidos esa noche han quedado sin explicación? ¿Fue un plato volador? ¿Algún tipo de nave espacial el que se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, en 1947? Durante 50 años los investigadores han sido incapaces aún de lograr un mínimo consenso sobre lo que realmente sucedió allí. ¿Tiene el gobierno estadounidense la nave y la ha mantenido oculta todos estos años? ¿Y qué sucedió con sus ocupantes si lo sabía? ¿Qué se hizo de ellos? ¿Sabe realmente el gobierno estadounidense qué cayó del cielo esa noche? Y si lo saben, ¿van a admitirlo? ¿Y por qué luego de más de 50 años, los investigadores en ovnis aún insisten que es crucial que sepamos la verdad? Roswell, como historia mítica, comenzó a mediados de los años 70. No sucedió en realidad en los años 40. Roswell no se condice con los informes habituales de platos voladores porque fue un choque. Hubo escombros, como supimos más tarde, y también hubo cadáveres. Tanto favorecedores como oponentes han hecho caso omiso de los datos relevantes que se obtienen mediante un diálogo con testigos adecuados, una búsqueda en los archivos de los diarios, seguimiento de la historia en todo el país. Fue un suceso de trascendencia en la historia del hombre. Kevin Rundle ha dedicado años de su vida en su intento de descubrir la verdad y ha escrito varios estudios exhaustivos sobre los hechos sucedidos en Roswell. Como todo misterio que se precie de tal, todo comenzó en una tormentosa y oscura noche del verano de 1947. La historia que se ha contado afirma que Mac Brazel estaba solo en su rancho a principios de julio de 1947. Durante una tormenta oyó el estruendo de un relámpago que sonó con mucho más estrépito, diferente del ruido normal, pero no le prestó atención. Al día siguiente estaba en el rancho mirando los campos que se habían inundado con la lluvia de la noche anterior porque quería mudar al ganado y conforme exploraba los campos llegó a un área que estaba llena de escombros metálicos. El capitán Rundle y muchos otros han afirmado que los restos de escombros que Mac Brazel descubrió no se parecían a nada existente sobre la Tierra. Mac Brazel decidió entonces llevar el asunto al conocimiento de las autoridades. Entonces dejó su rancho y condujo hasta el pueblo más cercano. Ese pueblo era Roswell, Nuevo México. El comisario de Roswell era en ese momento George Wilcox. Su nieta, Barbara Duggar, recuerda la historia. En los años 40 hubo una nave, un plato volador, así lo llamamos, que se estrelló en las afueras de Roswell. Mi abuela dijo que mi abuelo fue al lugar del hecho. Cuando llegó allí encontró una gran zona quemada. Fue lo primero que vio. Y cuando se acercaron a los escombros, él vio escombros. No sé si fue solo. Ella no estaba allí con él. Él fue solo. Le pregunté, y yo solo estaba bromeando, ¿y él vio marcianitos? Y mi abuela dijo, sí, vio a 4 marcianitos.
El comisario, de acuerdo con los informes, de inmediato se contactó con la base aérea militar local sobre el campo donde se encontraron los extraños restos. Y no pasó mucho tiempo hasta que los oficiales se constituyeron en el lugar, ansiosos de ver lo que el comisario les había comentado. Después de todo, un campo lleno de escombros es una cosa, pero seres tangibles del espacio exterior era algo muy distinto. Lo que sucedió luego parece ser el error más grande o la mayor cortina de humo de la historia de la Fuerza Aérea. El mayor Jesse Marcel, el oficial de inteligencia aérea de bombarderos, recibió órdenes del coronel Blanchard que diera un vistazo a la escena. Marcel fue al lugar, vio la zona que él describe como de 1 kilómetro de largo y 90 metros de ancho, lleno de restos metálicos. Él mostró todo esto al coronel, el comandante del grupo de bombarderos. Blanchard ordenó al teniente Walter Holt la emisión de un comunicado de prensa en el que se decía que el ejército había capturado un plato volador. Holt lo escribió y lo llevó a los medios de Roswell, 2 estaciones de radio y 2 periódicos, y desde ese lugar se lo difundió por cable. En el comunicado se leía en parte: los muchos rumores respecto de platos voladores se materializaron ayer cuando la oficina de inteligencia del Grupo 509 de bombarderos del 8º Escuadrón de la Fuerza Aérea, en el campo aéreo del ejército Cito en Roswell, tuvo la fortuna de hacerse del plato volador a través de la colaboración de uno de los rancheros locales. Pero nada se decía de los seres espaciales que el comisario había dicho a su familia que había visto. ¿Fue este el comienzo de un gigantesco fraude o de un gigantesco encubrimiento? La abuela de Barbara Duggar todavía temía las consecuencias 40 años luego del suceso. Ella dijo que la razón por la cual les estoy contando esto es que cuando el incidente tuvo lugar, la policía militar llegó a los tribunales, a la comisaría, y nos dijo a George y a mí que si alguna vez decíamos algo acerca del incidente, lo comentábamos en manera alguna, que no solo nos iban a matar a nosotros, sino que además al resto de nuestra familia. Pero si la Fuerza Aérea ya había admitido públicamente que tenían en su poder al plato volador, ¿por qué amenazar al oficial local y a su familia si no guardaban silencio? Visité 19 archivos y no me sorprende no haber encontrado mucho sobre el incidente de Roswell. El gobierno sabe cómo encubrir las cosas. La biblioteca Eisenhower aún cuenta con 100.000 páginas de material confidencial, todo lo cual es anterior a la década del 60. Y no es posible acceder a documentos ultrasecretos y codificados cuando se visitan los archivos. Lo que se divulgó es muy poco. Con suerte, en algún momento de este siglo descubriremos más. Sin demora, los acontecimientos comenzaron a tomar un rumbo diferente. Lo que comenzó como un simple acto de responsabilidad cívica por parte de un ranchero local se había convertido en una gran actividad militar. Mac Brazel jamás dijo que había visto una nave desmantelada. ¿Es posible que el ejército descubriera algo que él no había visto? ¿Y qué sucedió con los testigos de todo el incidente que aún viven? ¿Qué tienen para decirnos? 9 de bombarderos, el único grupo de bombarderos en el mundo capaz de portar armas atómicas. Los ciudadanos de Roswell conocían al dedillo términos como confidencial y reservado. Durante los largos días de la Segunda Guerra Mundial, se habían acostumbrado a la obsesión de los militares por los secretos. Pero los hechos comenzaban a tomar un cariz extremo, aún para estos ciudadanos. De acuerdo con Bill Brazel, hijo de Mac, su padre también juró guardar el secreto. ¿Pero secreto acerca de qué? ¿Había Mac Brazel encontrado algo más que solo un campo inundado de extraños escombros? En este punto, el incidente de Roswell se convierte en toda una serie de diferentes misterios que se contradicen y superponen. Porque si el coronel Blanchard admitió que tenía un plato volador más o menos intacto, era claro que tenían algo más que solo los restos de metal informados por Brazel. De acuerdo con muchas personas que estuvieron en Roswell en ese momento, el resultado de la actividad fue un cúmulo de atención que se dirigió a este pequeño pueblo de Nuevo México. Pero lo que sucedió a continuación solo hizo que la confusión fuese mayúscula. 3 horas más tarde, la historia oficial cambió. El general Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea de Fort Worth, dijo que no era otra cosa que un globo meteorológico con un común reflector adosado. De acuerdo con el general, el globo se había estrellado en el rancho. Eso era lo que había encontrado el mayor Marcel. Había tenido una reacción exagerada en la convicción de que había encontrado un plato volador. Era solo un globo meteorológico con su reflector con radar. ¿Es posible que esta fotografía sea un fraude total? Aquí oiremos lo que el oficial que se encuentra a la derecha, el general Thomas DuBose,
tuvo que decir sobre el comunicado de prensa de la Fuerza Aérea que decía que se trataba de un globo meteorológico. Sabíamos que era un encubrimiento, sí. No tengo idea de quién fue el autor, pero utilizábamos ese procedimiento para que se evaporara la curiosidad de la prensa. ¿Por qué los representantes del ejército estadounidense habrían de anunciar que los restos provenían del globo meteorológico si los oficiales superiores sabían que no era así? Según puede verse, los oficiales no eran los únicos que vieron los escombros en la oficina del general Ramey. Los investigadores de estos encuentros del tercer tipo mostraron a un fotógrafo civil que no solo vio los restos que trajo el mayor Marcel, él los fotografió. El 8 de julio de 1947, yo trabajaba como periodista del periódico Fort Worth Star-Telegram. También era fotógrafo suplente allí. Esa tarde mi jefe vino y me dijo, ve a la oficina del general Ramey. Han traído un plato volador de Roswell y necesitamos fotos de él. Y apresúrate porque estamos casi en el vencimiento con la costa este. Entonces me apresuré a llegar a la oficina del general Ramey, y cuando llegué, el general ya no estaba, pero se lo esperaba de regreso de un momento a otro. Eso me dio una oportunidad de acomodar parte de los escombros que vi allí en el suelo para que se vieran mejor en las fotografías. Recuerdo que el olor era a quemado, muy fuerte, y el conjunto no era muy fotogénico, que digamos. Entonces, en mi frustración, traté de ubicar algo mejor. Y en ese momento el general regresó. Vino hacia mí, se inclinó sobre el material y comenzó a examinarlo. Y cuando hoy en día miramos las fotografías, vemos varios paquetes de material que no fueron abiertos. Así que no se había revisado todo en ese momento. Cuando el general comenzó a examinar los escombros, le pregunté, ¿qué es esto, general? Él se encogió de hombros y dijo, no tengo la menor idea, y prosiguió con su revisación buscando el material con gran afán. Mientras yo tomaba las fotografías, él tenía un trozo de papel en su mano y lo movía con su mano. Y en las diferentes fotografías, incidía en mover el papel que tenía en su mano. Finalmente, en la última fotografía, él salió leyendo el mensaje que tenía en su mano. Desde ese momento, desde el momento en que me fui, yo era la única persona que estaba allí, el único civil que se encontraba allí, el único fotógrafo y el único medio. Y desde ese momento en adelante, este material no ha sido visto por nadie y quedó guardado bajo 7 llaves en algún lugar desde entonces. ¿Por qué pienso que la escena del accidente cambió en forma drástica y se modificaron las actitudes? Creo que se debió al mensaje que recibió el general justo cuando entraba en aquella habitación, lo que cambió la forma de ver las cosas en ese momento. Luego de 2 años de estudio, el equipo de interpretación de fotos de Roswell, llamado RPIT, ha logrado interesantes observaciones sobre la base del mensaje de Ramey. En primer lugar, menciona a las víctimas de la colisión enviadas a Fort Worth. En segundo lugar, habla sobre el hallazgo del plato volador de Roswell. En tercer lugar, lo que se necesita en el emplazamiento de Roswell. Y finalmente, habla sobre la necesidad de explicarlo como un globo meteorológico. Tal vez Brazel encontró un globo, pero el problema con este globo es que no logra explicar los otros testimonios y no explica la existencia de escombros. El éxito de Roswell y todo lo que lo rodea es increíblemente complejo, y sin el análisis detallado y minucioso que he realizado en los últimos años, es prácticamente imposible comprenderlo. Después de toda esta investigación, estoy convencido de que el así llamado misterio de Roswell ha quedado resuelto. No tenía nada que ver en absoluto con el choque de una nave extraterrestre o de su rescate por parte de los militares. ¿Ha quedado resuelto el misterio después de tanto tiempo? No, aún no. Otro libro, El día después de Roswell, fue publicado en 1997. Su autor, el coronel Philip Corso, lo considera desde una nueva perspectiva. Corso trabajó en el Pentágono durante varios años y fue asesor de seguridad durante el gobierno de Eisenhower. Él es el testigo más creíble que se atrevió a hablar. Algo hay allá arriba que vuela sobre nuestras cabezas y que se encuentra más allá de nuestras capacidades técnicas. No tenemos dispositivo alguno que viaje entre 5 y 7.000 kilómetros por hora. Jesse Marcel Jr., hijo del oficial de inteligencia que examinó en primer lugar el campo con los escombros, ha realizado asombrosas declaraciones que tienen relación con esos restos que él recuerda de su infancia. El mayor Marcel trajo parte de este material a su casa. Luego regresó todo ese material al campo militar de Roswell.
Yo lo recolecté del sitio montañoso. Lo que diferencia ese hecho de todo lo demás que yo había visto hasta ese entonces o a partir de ese momento son las marcas en partes de esos restos. En los miembros estructurales de la viga en L había una inscripción extraña. Recuerdo que en ese momento yo pensaba que era como un jeroglífico, pero no lo era en verdad. Eran más bien formas geométricas y símbolos. Estas marcas llamaron la atención de muchos investigadores de Roswell y se emprendió una tarea con resultados parciales. Un nativo norteamericano tradujo los jeroglíficos que decían: "Las guerreras mujeres están listas y preparadas". Otra versión de la traducción, efectuada por una persona oriunda del Mediterráneo, dijo que los caracteres eran una variante del griego antiguo. La traducción, de acuerdo con esta persona, era libertad. Un fragmento de una palabra es muy poco para justificar conclusiones sobre ella, pero las preguntas formuladas por la idea de que esos jeroglíficos son palabras nos dejan pasmados. ¿Y por qué o cómo podría una cultura alienígena utilizar el griego antiguo en la construcción de su nave? ¿Podría esto significar que existe, en verdad, un lenguaje universal? Roswell era un punto focal en la historia del hombre porque el sudoeste de Nuevo México fue el lugar donde sometíamos a prueba bombas atómicas. Testeamos una aquí, la primera. Lanzamos cohetes alemanes B-2 donde teníamos nuestro mejor radar. Cualquier visitante alienígena reconocería que aquí contamos con la tecnología que llevaría a los terrícolas al espacio exterior. Valdría la pena considerarlo. Sufrieron un accidente. Aún así, la explicación del globo meteorológico estaba muy cerca de lo que conocemos hoy como el incidente Roswell, pero habrían de suscitarse todavía nuevos descubrimientos. Una de las cosas que mantienen viva la historia de Roswell aún hoy es la narración que nos cuenta este hombre, Grady Barnett, un ingeniero civil habitante de Roswell en ese momento. Grady Barnett le dijo a su amigo Bert Maltese lo que él había visto en esa tarde de julio. El doctor Barnett me dijo que cuando él estaba volviendo de uno de sus viajes al rancho, corrió hacia un plato volador que había estallado y que había 4 seres sobre la Tierra. 4 alienígenas y una nave espacial, casi intacta. La cantidad de seres coincide exactamente con lo que el comisario George Wilcox dijo haber encontrado. El ingeniero civil Grady Barnett afirmó haber visto a un plato volador estrellado y a sus ocupantes muertos. ¿Podría ser la misma nave que la Fuerza Aérea afirmó después tener en su poder? Pero si el plato volador de Grady Barnett estaba prácticamente intacto, ¿qué podría justificar la enorme cantidad de escombros descubiertos por Mike Brazel? Y había algo más. Barnett dijo que todos los seres que vio estaban muertos. El comisario Wilcox contó una historia levemente diferente. Mi abuelo dijo que sus cabezas eran grandes y que el diminuto traje que traían puesto era algo jamás visto. Era como una seda o algo semejante. Y le pregunté, ¿estaban los hombres vivos o ya estaban muertos? Y ella dijo, creo que uno de ellos estaba vivo. Algunos teóricos han sugerido que hubo 2 platos voladores y no solo uno, y que cada uno llevaba una tripulación de 4 seres. Algunos ufólogos creen que esta es la única explicación. Todos los relatos coinciden en que la cantidad de restos era muy pequeña. Si eran restos de alguna nave de algún tipo, quedó totalmente destruida. Sobre relatos de primera mano de otras personas involucradas, es claro que la solución al misterio habría de encontrarse a kilómetros del rancho Brazel, mucho más cerca de Roswell, dado que la nave estaba fabricada con material súper resistente, lo que sea que la haya destruido debía tener una fuerza tremenda. Material encontrado en el rancho Mike Brazel. Algunos que afirman haber manipulado esos restos dicen que claramente se trataba de algo que jamás habían visto. El material descubierto en el campo de escombros desafiaba los intentos que realizaba la gente por explicar de qué se trataba. La lámina no podía cortarse, no se pudo tallar la madera, tampoco pudimos quemarla. Tenemos un material que no es nada de lo que en nuestra sociedad de 1947 podíamos adquirir. ¿Es posible que los restos de escombros encontrados en el rancho fueran realmente muy naturales? Por ejemplo, ¿podrían haber venido de un meteorito? Un meteorito entraría a la atmósfera de la Tierra a una gran velocidad, por supuesto. Y una vez que encuentre resistencia por parte de la atmósfera terrestre, comenzará a quemarse y a perder masa. Además, un meteoro que aterrizara con un impacto audible
habría dejado un cráter de proporciones gigantescas como el de Arizona. Lo que sea que haya impactado la Tierra de Nuevo México no dejó cráter alguno. Dejó un boquete en el terreno, pero eso sugiere más un choque controlado que algo que cayó del cielo. Pero es claro que algo cayó del cielo esa noche. Parece inútil explicar que pudo haber sido un meteoro, y los investigadores son renuentes a aceptar la versión del globo meteorológico. ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Ha brindado la Fuerza Aérea alguna otra explicación? Si se encontró alguna nave hace más de 50 años, ¿hemos aprendido algo de la tecnología que se introdujo en la Tierra? Lo que Mac Brazel, el comisario Wilcox, Jesse Marcel y la totalidad de la Fuerza Aérea estadounidense encontraron esa noche cerca de Roswell pusieron a este pequeño pueblo en el foco mundial de la atención. Y esto no es algo que el gobierno le gustara en particular, dado que el campo aéreo de la aeronáutica de Roswell cobijaba el único grupo de bombarderos del mundo capaz de disparar armas atómicas. Ese hecho ha llevado a sugerir que el choque pudo haber provenido de algún avión espía súper secreto. A finales de la década de los 40, la ex Unión Soviética sentía mucha curiosidad sobre los experimentos con bombas nucleares que se llevaron a cabo a solo 100 kilómetros de Roswell. Un avión espía que trataba de capturar estos secretos volaría, como es lógico, hacia esa parte del país. La Unión Soviética carecía de este tipo de armamento en 1947. Utilizando la Ley de Libertad de Información, revisamos los archivos para ver si algún avión soviético había penetrado las zonas de defensa costera, y no hay absolutamente ninguna evidencia de ningún intento soviético de volar ninguna nave dentro de los Estados Unidos en ese periodo. Pero los investigadores ufólogos han descubierto recientemente que la Unión Soviética tenía un interés en Roswell. George Knapp llevó sus habilidades como periodista de investigación a la Unión Soviética, donde descubrió que los rusos tenían mucho interés en los sucesos que rodearon a Roswell en 1947. Y llegaron a conclusiones sorprendentes. Conocimos a un científico mientras estábamos en Rusia que trabajaba bajo las órdenes de un tipo llamado Sergei Korolev, que le había dicho a este doctor sobre su encuentro con Stalin a fines de los años 40. Stalin quería saber acerca de Roswell. En esa época, Roswell, Nuevo México, era un hervidero de espionaje por parte de los rusos, porque teníamos muchos programas militares. Entonces escucharon sobre Roswell. Tenían curiosidad sobre este pueblo, hizo que sus científicos lo estudiaran, y concluyeron que era verdad, que hubo un choque, y que no se trataba de un globo meteorológico ni de nada creado en la Tierra. Ellos no sabían de dónde venía, pero sabían que no era nuestro ni de ellos. Y eso era algo de importancia que necesitaba ser estudiado. No hay duda de que los científicos y otros en la Unión Soviética habían estado interesados en información sobre ovnis. Lo que no sabemos es qué hay en las cajas secretas, como tampoco qué posee el gobierno de los Estados Unidos. Sospecho, porque gastamos mucho dinero en satélites espía y en otros sistemas similares, que contamos con mejor información, porque tratamos de evitar disparar a vehículos. Supuestamente, los rusos trataron de dispararles para obtener algo de qué aprender. Ellos no se llevaron bien con los extraterrestres. Pienso que tienen mucha información, y tendremos acceso a ella en la misma medida en que los americanos la tienen con la suya. Además, en el centro de esta historia, se encuentra un hombre que, en esencia, comenzó con todo, Mac Brazel. Tendrás que marcharte. ¿Qué sucede aquí? Brazel, según se nos dijo, era prácticamente un prisionero de los militares en su propio rancho. Si esto es cierto, parecería que el ejército temía que él le dijera la verdad a los demás acerca de lo que había visto. Luego, otro suceso inesperado en el incidente Roswell. La historia tomó un rumbo inesperado. Los investigadores afirman que Mac Brazel se escapó del ejército y se dirigió directamente a la gente en la que él sabía que podía confiar. ¡Por ahí! ¡Lo veo! Sus amigos de la estación de radio KGFL en Roswell dirían posteriormente cómo escondieron a Brazel en casa de uno de ellos. Le ofrecimos un lugar para que se quedara por la noche, así podría huir de la gente que quería interrogarlo. El plan fue emitir una entrevista con Mac Brazel. Judd Roberts nos dice que había recibido una cantidad de llamadas telefónicas de Washington, D.C. que le prohibían difundir la entrevista.
Se nos sugirió que si queríamos mantener nuestra licencia no debíamos poner la entrevista en el aire porque eso nos daría 24 horas para encontrar a otra persona para reemplazarnos en el negocio de la radiofonía. Solo era un globo meteorológico. ¿Sería verdad que el ejército utilizaría tácticas coercitivas para asegurar el silencio de Mac Brazel? De ser así, ¿silencio acerca de qué? Una vez que Brazel estuvo en manos de la policía militar, se lo mantuvo en la casa de invitados de la base bajo guardia armada. No era exactamente una cárcel, pero se le acercaba mucho. El 9 de julio, los militares lo llevaron a los medios de comunicación de Roswell y allí él contó una historia que difería de lo que había dicho el 6 de julio. ¿Qué encontró? Lo que encontré ayer en mis campos fue un globo meteorológico. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es esto una broma? ¿Qué sucedió durante el tiempo que estuvo en custodia? ¿Por qué cambió su relato? ¿Sería posible que Mac Brazel planeara revelar la misma historia que más tarde contara el funebrero Glenn Dennis? En 1947, Glenn Dennis trabajaba en la casa funeraria Ballard. En los pequeños pueblos, con frecuencia los coches fúnebres servían como ambulancias y Glenn Dennis habría tenido la oportunidad de conducir a militares lesionados fuera de la base. Una vez que llegó al hospital y escoltó a los militares hacia la sala de guardia, tuvo la oportunidad de ver parte de los escombros metálicos que habían sido recolectados en el campo en la parte trasera de las ambulancias. Esto es propiedad privada. Yo dije, parece como si hubieran sufrido un choque. Y agregué, veo algunos escombros en las ambulancias. Y fue entonces que tal vez me metí en problemas. Hey, ¿qué tiene allí? Yo solo quiero saber qué tiene allí. Diga una sola palabra y será hombre muerto. Se le dijo a Glenn que si alguna vez hablaba acerca de esto, si llegaba al pueblo y le decía a sus amigos sobre esto, sería hombre muerto. Pero la conexión de Glenn Dennis con el incidente de Roswell no terminó allí. Pronto sabría mucho más gracias a su novia, una enfermera del hospital de la base. Y este era un joven teniente segunda, una mujer muy religiosa. Ella nació y fue criada en el seno de una familia católica muy estricta. Ella entraba en esa sala de examen que se encuentra al otro lado del recibidor. Iba allí a recoger algunas provisiones. Y cuando transpuso la puerta, había 2 médicos allí. Ella se retiró de la puerta y dijo, quédese allí, necesitamos que nos ayude. Y vio que estaban examinando, según me dijo, 3 cuerpos extraños. Y dijo que 2 de ellos estaban mutilados. Dijo, debo volver a las barracas. Estoy mortalmente enferma y debo volver a las barracas. Fue la última vez que la vi. Al día siguiente llamé. Quise ver cómo estaba y cómo se sentía. Y ellos dijeron que la habían transferido a otra unidad. No sabían cuál, pero ya no estaba en la base aérea. ¿Qué quiere decir con que ella no está? Señorita, ¿me disculpa? ¿Qué sucedió con la enfermera a la que se obligó a colaborar en ese fatídico día de julio? Y lo más importante, ¿qué vio ella? ¿Existe evidencia que sugiera que se encontraron cuerpos verdaderos? ¿Hubo alguien más que haya visto lo que vieron los doctores? Si es así, ¿aparecerán a pesar de las amenazas? En julio de 1997, personas de todo el mundo asediaban a Roswell, Nuevo México. La población del pueblo prácticamente se duplicó de la noche a la mañana para ayudar a celebrar el 50 aniversario de lo que muchos creen que fue la colisión de Roswell. Tal vez por coincidencia, julio de 1997 también fue la fecha en la que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eligió para emitir algo llamado el Informe de Roswell, caso cerrado. La Fuerza Aérea puede considerar que el caso está cerrado, pero para muchos investigadores en ovnis, el informe solo echaba leña a este polémico fuego. La prensa estaba lista cuando irrumpió la historia de Roswell. Caramba, tenemos algo. La Fuerza Aérea emitió instrucciones para encubrirlo. El general Ramey dijo que se trataba solo de un reflector radar de un globo meteorológico. Un día después la historia fracasó. Me involucré 30 años más tarde. Cuando surgieron esas historias, la explicación de la Fuerza Aérea no trataba la cuestión de los cuerpos. Entonces surgió la historia de los maniquíes de prueba para choques, que en realidad fueron arrojados en Nuevo México, pero 6 años más tarde. Todos los maniquíes tenían 1,80 m de alto y pesaban 80 kilos para simular pilotos. Los informes sobre los alienígenas indicaban seres de 1,30 m. Creían que éramos tontos. Pero más allá de la evidencia de segunda mano,
¿Existe alguna prueba de que criaturas de algún tipo estaban a bordo de la nave? Esta es una filmación muy controvertida que supuestamente tomó un camarógrafo militar en 1947 durante la autopsia de uno de los seres alienígenas. ¿Podrá tratarse del cuerpo de un ser de otro planeta? Fue sumamente debatido desde que el film se exhibió en 1995. Se intercambiaron numerosas opiniones de ambos lados, pero nada que corroborara lo que el film parecía mostrar hasta que este hombre dio la cara, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, Philip Corso, acólito del general Trudeau y ex oficial de inteligencia con todas las franquicias que otorga el Pentágono. Durante la gama de tecnología necesaria para poner al hombre en la Luna, ¿podría tener este estallido tecnológico algo que ver con la colisión de Roswell? De acuerdo con su libro El día después de Roswell, el coronel Corso mismo fue el responsable de sembrar la tecnología alienígena en la industria estadounidense. Y fue un manojo de cables que yo ni siquiera sabía que eran, que emitían colores. Ni siquiera supe si eran cables. Yo tenía ese chip, ese circuito integrado, un instrumento láser que ellos podían hacer como algunos de los cortes que ellos dicen que son como mutilaciones en animales. También tenía fibra óptica. Yo no estaba seguro de qué era el circuito integrado en esos días. Estaba fuera de mi comprensión, así que comencé a hablar con la gente. Imaginé que debía tratarse de algo importante. Pasé las anotaciones en limpio y fui a los laboratorios Bell. Habiendo trabajado en investigación industrial avanzada y en programas de desarrollo durante muchos años bajo seguridad, creo que puede que hayamos aprendido de una gran cantidad de platos voladores, pero no creo que eso explique el surgimiento avasallante de la nueva tecnología. Si le dieran a Cristóbal Colón un submarino nuclear, él no podría haber construido otro. Si los alienígenas estaban 1000 o 10.000 o 100.000 años más adelantados que nosotros, no nos será sencillo copiar su tecnología. Pero las credenciales del coronel Corso eran impecables, al punto tal que no fue sino hasta después de su muerte que los críticos destrozaron su libro. Sin embargo, por sorprendentes que sean sus revelaciones respecto de la tecnología, fueron sus acertos sobre Roswell 50 años luego de los hechos, los que pusieron bajo una nueva perspectiva a la colisión, el rescate de los cuerpos y el fin de la autopsia. Me enteré del choque en Roswell cuando estaba estacionado en Fort Riley, Kansas. Yo era el oficial de guardia esa noche, es decir, estaba a cargo de la seguridad de toda el área, incluyendo la inspección de los guardias, cada lugar en el que estaban. Entonces, di una vuelta cerca de las 2 o 3 de la madrugada en el área veterinaria porque teníamos caballos en Fort Riley. Y uno de los sargentos que yo conocía era el sargento de guardia, y yo solía jugar bolos con él. Le dije, sargento, ¿cómo va todo? Me dijeron en el cuartel central que esta área era muy segura. Él respondió, sí, vamos, coronel, quiero mostrarle algo. Así que me llevó a la parte de atrás de la habitación y había 4 cajas. Parecían cajas. Levanté la tela que cubría una de ellas, lo hice y allí estaba el cuerpo flotando en un fluido. Y luego le di un buen vistazo, cosa que duró 10 o 15 segundos nada más. Al principio pensé que tal vez se trataba de un niño porque solo tenía 1,50 m. Le pregunté, ¿qué es esto? El coronel informó que haber visto a esa cosa le dio una sensación de náusea en la boca del estómago, como si hubiera visto hombres muertos en combate, pero pudo describir con cierto grado de detalle qué había visto. El pecho era pequeño y la piel lucía grisácea. Y luego su cabeza era grande en proporción al cuerpo. No muy grande, solo un poco. Y los ojos eran rasgados. Y tenían una mitad de filamento. Teníamos a un hombre perteneciente a la comunidad de inteligencia que admitió que no solo los militares tenían cuerpos alienígenas, sino que además los había visto. Pero habrían de pasar 14 años antes de que la significación de lo que había visto se le hiciera patente. Sus revelaciones más estremecedoras estarían aún por llegar. Y recibí los informes de la autopsia que fue realizada en Walter Reed, en el laboratorio que financiamos en Walter Reed. Y cuando lo leí coincidía con lo que había visto en Fort Riley 14 años atrás. La totalidad de la autopsia era similar a lo que había visto. Si hemos de creerle al coronel, esos extraños seres no solo estuvieron en Roswell, sino también en el Hospital Militar Walter Reed. ¿Pero qué sucedió con el muy polémico film? ¿Podría el coronel arrojar alguna luz sobre su autenticidad? Bien, algo de verdad había en él porque quitaron un párpado y nadie sabía acerca de ese párpado.
Este atraía la luz, por lo cual podían ver en lo oscuro. Y en él tenían una especie de reservorio, y el cerebro estaba allí, y parecía el que se describía en esos documentos que yo tenía. ¿Es posible que el coronel Corso nos haya dado finalmente las pistas que necesitamos para confirmar lo que en verdad sucedió como resultado del incidente de Roswell? Independientemente de lo que uno pueda creer acerca de Roswell, no creo que exista discrepancia. Es importante documentar la verdad de cada una de sus instancias. Lamentablemente, el libro del coronel Corso, el día después de Roswell, no documenta la verdad. Es una colección de verdades a medias, mentiras y fantasías. Lisa y llanamente es solo un fraude. Según parece, nada acerca de Roswell queda exento del debate. Pero si esta es la solución real a todo el misterio de Roswell, lamentablemente solo plantea otras preguntas igualmente perturbadoras. ¿Hubo 2 platos voladores o solo uno que se rompió en pedazos? ¿Dónde están ahora esos restos? Y si los pilotos alienígenas realmente fueron retirados del sitio del desastre, ¿qué se hizo de ellos? Sappho Henderson contrajo matrimonio con un piloto de la Fuerza Aérea que se dirigía por entonces a Roswell, quien compartió su secreto con ella. Y él dijo: bien, creo que está apareciendo en el diario lo que puedo decirte acerca de ello. He querido decírtelo por años. Él dijo: quiero que leas este artículo porque es una historia verídica. Y no solo sé que es verdad, sino que soy el piloto que sobrevoló el desastre del OVNI hacia Dayton, Ohio. Hubo un hombre, Pappy Henderson, un destacado piloto de la base, que le comentó a un colega, un dentista con quien compartían un gran interés en materiales, que tenía un trozo de los restos. Él se lo mostró, pero no se lo dio, lamentablemente. Algunas otras personas conectadas con Pappy también vieron esa pieza. Si una persona tenía una muestra de los restos, también otros las tendrían. Eso es lo que estamos buscando. Se trató de pruebas incontrovertibles de la vida extraterrestre, cuidadosamente transportada a Dayton, Ohio. ¿Es el incidente de Roswell realmente un caso cerrado, tal como lo sugiere la Fuerza Aérea? ¿Ha producido toda esta controversia y la investigación alguna conclusión en limpio? Llegamos a la conclusión de que esas criaturas, lo que sea que hayan sido, estaban acostumbradas a viajar en el espacio. Y luego, gracias al trabajo que hicimos, descubrimos que esto estaba integrado al plato volador, porque la mayor parte de las fallas al construir platos voladores estaban en el sistema de dirección. Esta criatura también era el sistema de dirección, parte integrante del motor. Estos son, supuestamente, paneles de control de la nave alienígena. ¿Son estas impresiones con la forma de las manos alienígenas el medio por el cual los seres se conectaron con la nave y formaron parte del motor? Sabemos lo que sucedió para darnos cuenta de que el gobierno recolectó todo. Patrullaron el área, recolectaron la nave y también los cuerpos. Se llevaron todo. La mejor evidencia es que la nave espacial y los cuerpos fueron recolectados en el hangar 84 del campo aéreo militar de Roswell y que fueron enviados a bases de todo el país. Sabemos que la autopsia preliminar se llevó a cabo en el hospital de la base. La enfermera que Glenn Dennis conoció dijo que había visto 3 cuerpos dentro del hospital de la base. Entonces sabemos que 3 de ellos estuvieron en algún momento en el hospital. Contamos con una gran cantidad de personas, muchas de las cuales no se conocen entre sí, que cuentan la misma historia en rasgos generales, desde puntos de vista diferentes, desde Mac Brazel hasta los hombres como el mayor Edwin Easley, que estuvo en el lugar del impacto contando una historia que encaja perfectamente. Si se tratara de un fraude, no tendríamos que corroborar los testimonios que han sido ofrecidos por estas personas. ¿Es posible que finalmente aparezca una grieta en esta armadura de silencio que ha protegido a la narración del globo meteorológico todos estos años? 53 años más tarde, y contando con el beneficio de una cierta cantidad de exámenes, creo que el material, los restos de escombros que fotografié y las 6 fotografías que tomé, contenían la ilustración de la verdad. El escombro auténtico que fue traído de Roswell no era de un globo meteorológico, sino que eran escombros auténticos. No hay duda de que existe una relación entre los avistamientos de ovnis que condujeron a la colisión de Roswell y dicha colisión. En los 3 días que precedieron al choque, se produjeron 88 avistamientos de naves en 24 estados. Y el 4 de julio de 1947, se estima que más de 10 millones de estadounidenses vieron platos voladores.
La explicación más simple acerca de las miles de denuncias de platos voladores de todo el mundo es que el planeta estaba siendo visitado por naves extraterrestres controladas inteligentemente. La mayoría de los avistamientos puede ser explicada. Lo que preocupa es lo que no puede ser explicado, y hay cantidad de ellos en cada estudio de escala científica. Cientos de personas estaban conectadas, sean testigos directos o indirectos del suceso de Roswell. ¿Lo convierte esto en realidad? No. En primer lugar, las cantidades crecían a lo largo de las décadas. Más y más personas dicen unas a otras que ellas estuvieron en el lugar cuando, si lo analizamos un poco, no estuvieron de ninguna manera. Pero el hecho es que no importa cuántas personas dijeron que estuvieron allí. Es preciso contar con más que declaraciones de testigos. Hace falta tener algún tipo de evidencia corroborativa. Y hasta que la tengamos, voy a seguir siendo escéptico. El misterio del incidente de Roswell parece ser algo que quedará sin explicación. Este rompecabezas sigue intrigándonos y atrapa nuestra imaginación en modos siempre diferentes. En este preciso momento, el Museo Internacional y Centro de Investigación OVNI en Roswell ofrece hasta $1 millón estadounidenses por la primera pieza de escombro verificada científicamente del choque de 1947 de la nave espacial. Para quienes afirman haber sido testigos de lo que haya sucedido en Roswell, el suceso de julio de 1947 jamás podrá ser olvidado. Pero hasta que alguien cobre ese $1 millón o salga a la luz más evidencia, lo que realmente sucedió en Roswell deberá seguir siendo un encuentro con lo inexplicable.